Bueno amigos, en este unión que hacemos con el líder del Cóndor, Rolando López, aquí le decimos muy buenos días. Buenos días y pues los buenos días para nuestro anfitrión hoy, que es el exalcalde de Mosquera, Giancarlo Gerometta. Hoy estaremos con el exalcalde de Mosquera, Giancarlo Gerometta Urbano, hablando de muchas actividades, su vida política, su vida personal, un libro que nos resultó escritor después de mucho tiempo, una faceta que nadie conocía de Giancarlo Gerometta, pero que en el correr de la entrevista estaremos tratando de dilucidar qué es ese libro Regresando de la Muerte. Rolando, bueno, iniciemos. Yo quisiera comenzar con algo que seguramente Giancarlo ha hecho con amigos, con coterráneos, pero digamos que mucha gente del público que nos está viendo, tanto de Mosquera como de Cundinamarca, ¿por qué no del país?, quisieran saber el balance que hace Giancarlo de su experiencia como alcalde de Mosquera. Esos 4 años, ¿qué representaron para usted? Eso como primera pregunta. Y como segunda, ¿cuáles fueron los grandes retos que usted enfrentó en esa alcaldía? Bueno, primero un saludo muy especial para todas las personas, muy contento de esta entrevista. Creo que estos espacios nos ayudan a multiplicar los mensajes, pero sobre todo a acercar a toda la comunidad, como ustedes dicen, de la Sabana de Occidente, de Cundinamarca, y por qué no hablar de este hermoso país de Colombia que todos llevamos en el corazón. Pues definitivamente yo les tengo que decir que fue una experiencia increíble. Yo soy hijo de esta tierra y ser alcalde del municipio donde uno creció pues tiene unas connotaciones bastante especiales, porque no solo se gobierna con todo el proceso desde el punto de vista profesional, sino se gobierna desde el corazón, porque cada decisión que uno toma, cada decisión que uno asume, la hace desde la convicción, pero también con el enorme interés de trabajar y dejar un legado gigantesco por este municipio que sin duda yo llevo en el corazón. Fue una época bien compleja. Yo les tengo que contar que nosotros no llevábamos ni siquiera 2 meses de siendo alcaldes en ese periodo 2020-2023, para el cual fuimos elegidos con toda la alegría, con toda la emoción, cuando a nivel mundial se empezó a hablar de una situación que iba a cambiar definitivamente, no solo el momento, sino que iba a cambiar lo que era la administración pública hacia el futuro, y que nos iba a costar bastante tiempo de poder superar, como lo fue la pandemia. Pues resulta que más tarde que temprano, o más temprano que tarde, llegó la pandemia. Una pandemia que se anunció el primer caso, y lo tengo absolutamente presente, el 6 de marzo del año 2020. Una ciudadana colombiana que venía de Italia, donde ya estaba la pandemia, fue el primer caso reconocido, y desde ahí empezó una cascada de situaciones. Yo estaba algún día en el despacho, después de haber sido elegido presidente de la Federación Colombiana de Municipios, que es un gran logro para Cundinamarca porque es representar a todo el país desde Cundinamarca por primera vez, y que un municipio como Mosquera, que lo reconocemos acá pero que no es mucho menos reconocido a nivel nacional, empezar a estar en la palestra pública. Pues después de haber llegado a Fede Municipios, recibimos la invitación de la Presidencia de la República y nos dijeron: alcaldes, estamos citando a todos los gobernadores, alcaldes de ciudades capitales y por supuesto Fede Municipios, porque hay que empezar a tomar medidas frente a la pandemia. Pues el pánico se tomó nuestras administraciones. Todavía éramos algo escépticos. Se hablaba de una cifra de muertes que era particular. Jamás pensamos que iba a ser real ese tema. Y eso fue el 13 de marzo, como les comentaba. Ya era una reunión en la que todos teníamos tapabocas. Nos hacían ingresar con termómetro. Nos hacían llenar unos formularios gigantescos sobre preexistencia, sobre si habíamos salido, si no habríamos salido, si habíamos tenido contacto con algunas personas. Y lo recuerdo perfectamente porque quizás después de esa reunión en la que se nos anunciaba que iba a empezar paulatinamente a cambiar el plano desde el punto de vista de salud pública, 8 días después prácticamente ordenaron a toda Colombia irse para sus casas. Un aislamiento obligatorio que inicialmente iba a ser por 8 días, por 3 días, y después empezó a alargar en temporadas de 14, 14 y 14. Y lo cuento con mucha nostalgia porque fue muy difícil, entre muchas cosas, porque estar aislados de la gente fue un momento terriblemente difícil, y más para mí que me acostumbré toda la vida a gobernar de frente con la gente.
abrazando y escuchando. Pero percibo que para usted, y creo que para la mayoría de los mandatarios locales, fue tal vez el reto más difícil de enfrentar la pandemia. Un reto increíblemente difícil. Imagínense ustedes que nos mandan a la casa, aislamiento obligatorio, y nos dimos cuenta de una realidad que todos conocemos, o que todos creemos conocer, pero que nunca la hablamos ni identificamos, y es que Colombia es un país que tiene una situación económica demasiado precaria, que la situación de empleo en Colombia es de muchísima informalidad. Yo me atrevo a decir que en esa época era más del 60% de la informalidad en Colombia. Gente que sale todos los días a ganarse el día a día, el jornal, y que llegan con lo del arriendo, que llegan con lo del mercado, con ayudar a sus hijos. Imagínense ustedes ya después de 2 o 3 días sin poder salir en esa informalidad, pues empezó un fenómeno bastante particular, porque ya no había que comer, las casas no tenían con qué alimentarse, las casas no tenían lo básico para subsistir, pero sobre todo empezó a perderse lo más valioso, que es la fe y la esperanza. Salir a la calle no solo era un riesgo para la salud, sino que era un riesgo prácticamente para la vida misma, y lo empezamos a vivir. Y creo que fue el reto más grande para los mandatarios, como usted me lo estaba mencionando. Hay gente que todavía cree que la pandemia no existió. Parece una situación bastante particular, pero hay gente que dice eso nunca ocurrió. Pues era muy difícil, mi querido Fernando, porque cambiar la cultura de repente, pues la gente seguía en su ritmo de vida, las fiestas seguían generándose en todos los sectores del municipio, y los mercados empezaron a ser de primera necesidad, pero también cada vez más escasos, por varios motivos. Primero, porque el municipio, cuando iba a adquirir un mercado o cuando iba a recibir un producto, primero había desabastecimiento a nivel nacional. Y segundo, porque ese producto que se conseguía, que podría valer una libra de arroz 2.000 pesos, pasó a triplicarse el valor. Mire este ejemplo, un tapabocas se conseguía en el mercado en 200 pesos y llegó a costar más de 1.500, 2.000 pesos un tapabocas. Entonces usted llegaba y decía, listo, voy a comprar un tapabocas. Y claro, hay unos entes de control que tienen una responsabilidad. Y en un estudio de mercado dicen un tapabocas vale 200 normalmente. Van a una droguería y ya no se consigue y pasa a valer 2.000. Pues aquí hay unos sobrecostos y alcaldes responden. Entonces fíjese lo complejo que podía llegar a ser. No había plata. Un problema social gigantesco, arriesgando nuestras vidas, y para mí lo más doloroso es que nos habían apartado del cariño de la gente, nos habían privado de ese abrazo que era tan valioso y tan importante. Y yo, como siempre lo digo, ese tapabocas nos cercenaba lo más valioso, que era la sonrisa de las personas. No podía volver a sonreír. Y lo curioso del caso es que era una semana, otra semana, después era cada 14 días, y veíamos con desesperanza que no cambiaba. En cambio, lo que sí subía estrepitosamente era el número de contagios y, lo más doloroso, el número de muertos. ¿Cuál fue? Seguramente usted tuvo muchas experiencias, le contaron, vinieron acá, gente sufriendo por la pandemia. Cuéntenos una anécdota, el momento más duro que usted haya enfrentado durante la pandemia. Mire, les cuento, todos los días había momentos duros, porque todos los días habían muertos, todos los santos días. Pero le voy a contar un ejemplo. Yo tengo un gran amigo, una persona muy especial. El papá, nos reunimos con el papá en un momento para resolver una situación. Un miércoles, el papá de un amigo, de un gran amigo mío. Yo conocí al Señor con los tapabocas, con todo el cuidado. Nos reunimos un miércoles, nos saludamos de puño, cuando era normal que nos saludáramos de abrazo. Se acabó la reunión, nos despedimos, y el miércoles mi amigo me dice, mi papá empezó un poco malo, el jueves lo habían hospitalizado y menos de 15 días después el papá se había muerto. Es decir, era tan latente que yo lo podía ver, mi querido Rolando, usted hoy, y mañana no sabía si usted estaba vivo. Uno de mis grandes amigos de la vida en México, yo creo que yo decía, si a alguien no le va a pasar nunca nada es este hombre. Hacía pesas, nunca tomaba, era fortachón. La pandemia lo mató. Yo no sabía cómo explicar, porque aquí no había condición de si usted era saludable, si lo mataba, si no. Y pues ni hablar el caso mío, yo creo que lo más doloroso, lo repetía todos los días, es que por la responsabilidad con Mosquera, yo tenía que salir a las calles, y salía a Giancarlo, pero yo salía y regresaba a la casa donde además vivían mis papás. Y como vivían mis papás en la casa, pues yo no solo estaba llegando en las noches a abrazarlos, sino que estaba llegando a colocar en riesgo su vida.
Entonces yo era, por un lado, responsable tratando de liderar una causa de Mosquera en unas condiciones absolutamente difíciles, sin saber a dónde habíamos. Por otro, estábamos liderando la causa de Fedemunicipios tratando de liderar a 1.103 alcaldes, con las políticas nacionales, con el Ministerio de Salud, buscando herramientas. Y por este otro lado, quizás también igual de complejo, en medio de la responsabilidad acá, la irresponsabilidad de llegar a mi casa. Y por más de que llegaba y me quitaba los zapatos y me bañaba y me quitaba todo, estaba colocando en riesgo la vida de mis papás. ¿Qué obras de infraestructura le gusta a Mosquera? Venga, le cuento, imagínese, no había mucha plata, porque teníamos que invertir, de hecho la gran mayoría de la plata se fue, pero yo tuve la posibilidad, y lo cuento como una anécdota personal que está en el libro para que también lo compren, porque les cuento después que las ganancias del libro no van para mí, sino para una fundación. Pero yo tuve la posibilidad de trabajar casi 10 años en la presidencia de la República. Entonces conocía cómo eran los modelos de gestión, cómo se podía presentar un proyecto para que fuera atractivo. Tuve la posibilidad de ser diputado y me di cuenta cómo se podía trabajar desde la Asamblea para gestionar recursos. Pero espere, no puede dejar pasar eso. ¿Trabajó en presidencia y con qué presidentes? Imagínense, yo soy una mezcla bastante rara. Empecé con el presidente Pastrana, después seguí con el presidente... 94. No, un poquito más viejo. 98, 2002. 98-2002, porque el 94-98 fue San Pedro. Yo terminé la universidad en el año 2001 y tuve una posibilidad maravillosa de irme a trabajar a la presidencia en el año 2001. Estoy en el 2001, me gustaba mucho el derecho laboral administrativo. Llega el gobierno del presidente Uribe y él nos pide hacer una modernización del Estado. Yo era parte de ese proceso de modernización, entrego el proceso de modernización, le gusta al presidente y dice, pues yo quiero que se quede, y me quedo en el gobierno del presidente Uribe. Estuve en Palacio casi 5 años, pero también estuve en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo con Juan Lozano y con Sandra Suárez, y estuve en el ICBF en ese gobierno. Regreso porque me fui a estudiar un tiempo afuera con un proceso educativo que tenía, y volví al gobierno del presidente Santos. Con el gobierno del presidente Santos tuve la posibilidad de ser asesor de despacho y fui jefe del área de talento humano, o sea, jefe de personal, que es un personal, imagínense, se manejaba la Casa Militar, la Secretaría para la Seguridad, que eran casi 2.000 hombres, y una planta casi de 1.000 personas. Manejábamos casi 4.000 personas en la presidencia. No era el DAPRE. El DAPRE. Es que allá la gente lo mezcla. El DAPRE, que es el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, ahí depende administrativamente el presidente, el secretario general, y ahí depende toda la estructura de Palacio. Es muy interesante. Entonces, conociendo ese modelo, pues por supuesto, estando en el gobierno nacional, estuve muchos años acompañando la labor legislativa en el Congreso. Y no se trata de cupos ni de palancas, sino que sabía qué proyectos eran los que se debían trabajar. Y nos pusimos a la tarea el primer año, casi sin un peso. Decimos, la plata que tengamos el primer año, metámosla a estudios y diseños. Porque si tenemos estudios y diseños en fase 3, pues es mucho más fácil poder conseguir los recursos en el momento que se necesitan y en el momento oportuno. Y ustedes no se imaginan, miren, después, y para contestar esa pregunta, se invirtieron algo así como 8.000 millones en presupuesto para esa fase 3, para los estudios y diseños en fase 3, y fue una experiencia increíble, porque prácticamente para empezar el segundo año, o sea, más o menos como estábamos aquí, nosotros ya teníamos casi toda la estrategia montada de lo que se iba a hacer. Y póngale cuidado a esta cifra y la puede revisar, porque además esto no me lo invento yo. Mosquera venía haciendo inversiones muy importantes. Invertían en obra, el último gobierno había invertido casi 100.000 millones, que era una locura. Eso es una locura, porque Pechito, para invertir en infraestructura se necesitan muchas cosas. Pues pasamos de 100.000 millones a casi 400.000 millones de pesos en infraestructura. Y le voy a contar en qué cosas. Escenarios deportivos de primer nivel, el velódromo, 70.000 millones. ¿Cuánto puso el municipio de Mosquera? 0 pesos el lote. Lo conseguimos gestionado con el gobierno nacional, con el Ministerio del Deporte, en un velódromo que pasó de diferentes ciudades, que primero iba a ser Soacha, que después iba a ser Bogotá, y en medio de esas discusiones entre dónde era, en Mosquera lo recibimos. Y ese escenario, que esperamos lo terminen este año, va a servir para mundiales de ciclismo. Y si no, escuchen Antena 2 a Héctor Palau, que lo ha referenciado y que ha venido a conocer el velódromo, va a decir, va a ser el mejor escenario deportivo de América Latina. Y Mosquera tiene las herramientas para empezar a traer mundiales de ciclismo y traer a los grandes del ciclismo, que es, yo creo que por encima del fútbol, el deporte nacional del ciclismo. Pues las grandes glorias del ciclismo
nos han dejado el nombre Colombia en alto. 70.000, el estadio, pues todo el mundo habla del, imagínense el estadio, hicimos un partido Santa Fe Millonarios femenino, nos ganó Santa Fe, yo soy hincha de Millonarios, Ferchito, eso Fercho me hizo bromas, No, pero eso fue lo de menos, eso fue lo de menos, lo transmitieron por Win, y en Win decían, miren esta porquería de cancha, literal, Sí. eso es un tierrero, eso, y yo en vez de sentirme aludido y decir, ay Dios mío, qué pena, pues vamos a construir un estadio digno. Y nos pusimos con el gobernador Nicolás García, que además es un pues hijo de esta tierra, nos ayudó muchísimo, y logramos sacar adelante el estadio. El estadio Mosquera va a costar cerca de 65.000 millones, es un estadio que tiene sótano, que tiene todo lo necesario para un evento internacional, salas de doping, zonas de calentamiento, zonas húmedas, tiene sus camerinos subterráneos, iluminación avalada, y la cancha fue construida por la misma persona que construyó la cancha del Pascual Guerrero. Es decir, tiene las especificaciones. ¿Qué capacidad tiene ese estadio? Inicialmente 5.500 personas, pero si queremos más adelante se va a poder duplicar, inclusive triplicar, pero hoy se podría recibir perfectamente un equipo del fútbol profesional y ojalá con sede en Mosquera. Acá hay mucho talento y ojalá Cundinamarca, que tiene su Real Cundinamarca, pero ¿qué tal un Real Mosquera? O un Millonarios Mosquera, qué sé yo, Ferchita, no sé, pudiéramos tener equipo propio. Van en esas 2 horas casi 130.000 millones de pesos. Pero teníamos también deporte para los jóvenes. Les encantan los deportes extremos. El skate park, casi 5.000 millones, y lo van a ver al lado del sector de la cumbre, un skate park absolutamente importante. Y le metimos casi 14.000 millones de pesos a 14 cubiertas que se construyeron en los barrios, que era necesario, en los que se podía construir. Mucha, pero usted no quiso construir, no es que no quisiéramos, es que el modelo tipo que nos daba el IQ, pues te necesitaba una infraestructura y unas zapatas necesarias, y muchas canchas aquí las construyeron pegadas a la pared y no se pueden construir. En escenarios deportivos, como le digo, casi 200.000 millones de pesos. La gente dice, venga, y sobrecostos, no pueden haber porque todo se contrata con el SECOP 2, y ustedes lo saben, con unas cartillas que saca el IQ, que es nuestro instituto de concesiones, cada año, en donde establece que esta mesa vale 50.000 y no puede valer ni 40.000 ni 60.000. 200.000 millones, de los cuales el municipio, pues imagínense, tenía una inversión mínima y que nunca se pudo ver. Ya habíamos superado por mucho las inversiones anteriores, que insisto, habían sido muy importantes. Pero también le hemos apostado a la cultura. Mosquera tiene una cultura increíble. Somos reconocidos a nivel nacional por la cultura, y en Dinamarca. Pues imagínense ustedes, teníamos el auditorio que había sido entregado en el año 2012 y ya estaba totalmente viejo, se arregló. 3.000 Álvaro Rincón, pero lo entregó Nicolás. Lo entregó Nicolás. El primer año, en el 2012. Se arregló el auditorio, usted lo puede ver increíblemente. Hicimos el Centro Cultural del Oriente, pero nos vinimos para el centro, donde había un teatro de casi 100 años que estaba absolutamente derruido, destruido, y vayan y miren esa joya arquitectónica que hoy se entregó. No solo se entregó un teatro que es absolutamente precioso, sino que recogimos y recuperamos parte de la historia, que la gente prefiere botarlo y muy seguramente sale más barato, pero no es la idea. Y la gente se nos quejaba por espacios. Entonces, ¿qué hicimos? A la banda le vamos a abrir su espacio en el auditorio y construimos la Casa de la Cultura B, que está en la Avenida de Las Palmas, al lado de Villas. Otra casa que está invadida por las heces de las palomas y llena de ratones. Y ya hablando de ese, un paréntesis pequeño, la reseña histórica dice, no sé hasta dónde sea cierto, que de ahí fue donde salió el primer telegrama. Es posible, y además para nosotros, usted lo decía antes de la entrevista, de un gran periodista, de Gabriel Gutiérrez, en esa casa, de al lado, sí. Fue la casa de los Gutiérrez históricamente. Pero eso parecía un museo. Usted podía hacer estudios de los esqueletos de las palomas, los ratones muertos. Una casa que era el municipio, de estilo republicano, porque la fachada republicana. Pues nos fuimos con esos 2 proyectos, teatro y la Casa de la Cultura aledaña. Nos tocó ir hasta el IDECUT para que nos autorizaran, porque como son infraestructuras patrimoniales y están consagradas en los documentos, después de casi 3 o 4 meses de explicarles, nos autorizaron y nos tocó construir las 2 por una puertica así chiquita. Era mucho más barato tumbarlo, porque es que es más sencillo, usted tumbe todo y meta un bulldozer, y nos tocó como una puertica chiquitica, meter materiales y vaya y mire ese edificio de 3 pisos tan precioso, porque todo tiene la mejor calidad, porque todo tiene las mejores normas técnicas, porque todo se ajusta a lo que necesitan los artistas.
Y para mí eso es un orgullo muy grande, decir que se invirtieron en todo este ejercicio casi 20.000 millones de pesos, y no es que es más, en temas culturales, pues es un logro. Bueno, Giancarlo. Pero seguimos con obras, pero no me bueno, no le corto el vuelo. no me corto, póngale cuidado, vamos, deporte, cultura. En salud, y voy a hacerlo mucho más rápido, recibimos el hospital y nos dimos cuenta que la gente se nos estaba muriendo porque no había UCI. Hicimos una alianza con un privado y nos regaló la unidad de cuidados intensivos. Nos la regaló y hoy tenemos la mejor unidad de cuidados intensivos de toda la región, mejor inclusive que el hospital de Facatativá, que es un hospital de tercer nivel. Nosotros somos primero con servicios de segundo. Hicimos, como teníamos un problema, es que los metíamos a cirugía, pero a la sala de UCI, pero necesitaban cirugía, no teníamos, pues mejoramos las 2 salas de UCI. Le metimos sala de partos, tenemos sala de neonatos, y el hospital de Mosquera se entregó con un superávit gigantesco y siendo uno de los mejores hospitales de la región. Y una inversión que la logramos casi gestionar. Pero nos vamos también al sector social. Casa de la Mujer, que lo gestionamos con Asodamas, con la gobernación de Cundinamarca y con la dotación que nos hizo el gobernador Nicolás García. Hicimos unos proyectos tan bonitos como los colegios, que se recuperó el colegio Antonio Nariño en su totalidad, casi 16.000 millones de pesos, y mejoramos el colegio Francisco de Paula Santander, 12.000 millones de pesos. Pero no solo eso, sino que le metimos más de 5.000 a todos los colegios de Mosquera. Perdóname, Giancarlo, yo no quiero ser abogado del diablo ni mucho menos, pero personalmente vi el cambio. El Antonio Nariño, que era un colegio que realmente ya nadie quería ingresar en Antonio Nariño, todo el mundo va al Antonio Nariño. No, hoy es un colegio con una infraestructura tipo universitario. Así es. El colegio Santander también era un colegio horrible. Ese era un colegio. No, pues yo que voy para allá. Ahorita es una tacita de la educación. Eso fue lo que usted logró hacer. Aparte, digamos, la Pola también como la. Mire, Ferchi, se le metió a todos los colegios, pero esos 2 colegios no más. Usted puede preguntar, la infraestructura se mejoró y los profesores lo pueden confirmar. E hicimos la compra más importante de la historia educativa de Mosquera. Compramos el colegio La Merced, mi querido Rolando. La Merced es el edificio icónico de Mosquera por excepción. Y ese edificio se estaba cayendo. Y se estaba cayendo porque no era nuestro. En algún proceso anterior pasó a manos de la Lotería de Cundinamarca. Estudian más de 1.500 niños que tienen un riesgo gravísimo de que el colegio colapse. Es que un colegio feo no es solo que la gente no vaya, Fercho. El riesgo de un colegio feo es que se pueda caer y se muera un niño. Pues compramos el colegio La Merced, una inversión enorme, pero orgullosamente el primer colegio público de mujeres a nivel nacional como fue La Merced, y el colegio que es más viejo que Mosquera, porque Mosquera va a cumplir 165 años y el colegio La Merced tiene más de 190 años como colegio y no tenía sede propia. Entonces fíjese cómo se logra. En temas administrativos le pongo un ejemplo: el Palacio Municipal. Mosquera tenía una alcaldía muy linda colonial que estaba vuelta a nada. Usted pasaban los carros y se caían todo lo que teníamos en el escritorio. Había polvo, había riesgo latente de colapso. Pero mire lo más grave, que la gente no sabe esto. Estábamos pagando casi 1.000 millones de pesos anuales en arriendos. Teníamos oficinas en Bancolombia, 3 y 4 oficinas. Teníamos una oficina en el centro, teníamos otra en la esquina, otra en la otra esquina. Casi 1.000 millones de pesos. Y nos venga, Mosquera merece un palacio digno. Y no para mí, yo ni siquiera casi lo utilicé, sino un palacio primero para atender la gente, que es lo más importante de nuestro cliente, de la mejor manera, que se sientan orgullosos de ese municipio, y segundo también, que no es menos importante, para que los funcionarios tengan condiciones de vida. Y tercero, generamos 2 cosas: nos ahorramos 1.000 millones, o sea 4.000 en el año, y súmele de ahí 50 años, pues vamos a hacer con la indexación 100.000 millones, pero además de eso también generamos goodwill. Porque es diferente cuando usted atiende a un empresario que quiere llegar a Mosquera y le dice: venga, Mosquera tiene una infraestructura gigante, y usted va a atenderlo en la alcaldía, y si llueve había más goteras. Imagínense uno atendiendo a los chinos cuando estaban hablando del río Trump, y con baldes a los lados porque había diluviado y no había cómo contener el agua. Se construyó el Palacio Municipal, 15.000 millones, la mitad de los recursos o más de la mitad lo conseguimos con el Ministerio del Interior, Fonsecon, porque eso se trata de gestión. Y me da la alegría inmensa que hoy tenemos una alcaldía preciosa y que la Casa Colonial se la entregamos al Consejo, no por colores políticos, sino por un ejercicio de vida. Con todo digamos, este resumen bastante sucinto de lo que usted hizo, ¿qué le faltó por hacer? Miren,
primero entregar muchas obras porque el tiempo no da. Pero más allá de eso, yo como hubiera querido que la pandemia no hubiera existido por algo que para mí fue muy importante, es que nos tocó alejarnos mucho de la gente. Y esa es la esencia de mi vida. Yo creo que si nosotros en algún momento lográramos retroceder el tiempo, yo cambiaría todo para volver a salir a los barrios, a escuchar a la gente. Claro, se hizo al final, pero fue para mí lo más doloroso de un gran ejercicio de gobierno que sin duda alguna en temas de infraestructura y de obra, porque además quedó registrado cuando hicieron la calificación del plan de desarrollo. Mosquera fue el municipio con el mejor plan de desarrollo. Y está documentado por la gobernación, nos dieron el diploma. Cuando hacíamos los premios de alta gerencia, siempre teníamos premio de alta gerencia. Siempre teníamos las mejores calificaciones, y por hecho no me voy a mentir, en el DNP. Siempre éramos el mejor municipio de Cundinamarca en temas de salud, en temas de educación. Pero yo creo que lo más difícil fue superar ese momento de ver partir a 300 personas, a 300 conciudadanos de Mosquera, saber que se morían, muchos en condiciones infrahumanas y la gran mayoría personas mayores. ¿Pero hubo alguna obra que diga, claro, me hizo falta, o algún sector que hubiera querido atender más? Claro, mire, nosotros tuvimos un inconveniente muy grande. Le pongo un ejemplo. Me voy para el sector oriental. Se entregó el centro de salud de Planadas, que está funcionando muy bien. Se hicieron los parques. Pero tuvimos no voy a decir el nombre del contratista, pero contratamos unas vías con pliegos tipo. Y desafortunadamente el contratista que se lo ganó, eso no es un tema mío, se iniciaron los procesos administrativos. El contratista no tenía los recursos económicos y se colgó en la obra. No se pagó nunca de más, pero la gente queda con el sinsabor, y yo quedo con el sinsabor de que se había contratado una obra de 15.000 millones y solo se pudo pagar 7.000, y eso queda obviamente en el ambiente, porque la gente, mire, mi querido Rolando, no sé si pasa en el periodismo, pero pasa en el fútbol, sí pasa con el arquero, siempre es culpa de un gol, el arquero tapa 7, salva 7, pero se deja hacer 1. y es el malo del paseo. Aquí nosotros hicimos muchísimas obras, pavimentamos barrios enteros con un modelo que desarrollamos, y Fercho lo sabe. Hicimos todo Altos de San Juan, hicimos el Carmen, hicimos el Bremen, hicimos La Esperanza, hicimos vías en el centro, pero ese es el gran lunar que tenemos en obra. Y a raíz de eso fue que empezamos una tarea, porque no nos quedamos en eso, gracias al liderazgo de la Federación de Municipios. A nosotros nos encantan los pliegos tipo, a nosotros nos encantan los procesos transparentes, pero exigiendo requisitos mínimos para que una persona se presente. Le pongo un ejemplo, mi querido Ronaldo, usted es un periodista reconocido, ¿y qué tal yo el día de mañana querer hacer una entrevista y que pase una persona que no tenga nada que ver con periodismo y yo decirle, usted tiene cámara, venga, me graba? No es lo mismo. ¿Qué se debe exigir en pliegos tipo? Por lo menos una experiencia mínima, por lo menos que si vamos a contratar vías, que hayan hecho vías, y que si vamos a contratar en temas de recursos, que tengan el músculo financiero para no estar esperando que les paguen para poder hacer la obra. Ese es el gran lunar. Sin embargo, entre más obras usted hace, pues más riesgos corre. Pero yo les puedo decir, hoy yo me siento muy contento. Ayer inclusive estaba reunido con unas personas, me estaban contando, por ejemplo, se entregó el albergue animal, el mejor albergue animal que tiene todo el departamento de Cundinamarca. Y estoy contento porque todos los días la gente va reconociendo la obra, el desarrollo, el progreso. Estuvimos a nada que nos dieran los Juegos Deportivos Nacionales, pero yo espero en algún momento que se pueda volver para que Mosquera tenga y Cundinamarca los Juegos Deportivos Nacionales con sede en Mosquera. ¿Qué ha hecho Giancarlo Yerometa después de la alcaldía? ¿En qué está metido? ¿Cuál es su vida? Bueno, ponle cuidado. Primero, sigo siendo un orgulloso residente aquí del municipio de Mosquera y de la Sabana. Me la paso en Madrid, donde mi familia materna, donde además le tengo un cariño enorme a ese municipio. Voy al gimnasio Madrid, voy al gimnasio Mosquera. Sigue mi rutina en Mosquera. Estamos aquí en San Jorge, donde también tengo un espacio para el trabajo, para atender a las personas. Entonces digamos que mi rutina de vida no cambió en el sentido que sigo en esta tierra. Cambió muchísimo porque después de alcalde, el 1 de enero, que yo recibía al día 50, 60 llamadas y 200 mensajes, llegaron 5 o 6. Pero no porque la gente no quiera, sino porque los modelos van cambiando y van mutando. Pero como uno sigue en ese ejercicio de vida, tengo la posibilidad de trabajar con el gobernador Jorge Rey. Estoy asesor del despacho, me da unas tareas muy bonitas. Estoy presidente de la Junta Directiva de PC. Tengo las mesas sociales del departamento. Tengo la mesa afro, la mesa de desplazados. Tenemos la mesa de víctimas del conflicto.
Recientemente el gobierno asignó todo el tema del manejo del empleo en el departamento de Cundinamarca, cómo lo impulsamos y cómo generamos ese vínculo con la empresa privada. Y logré, gracias a un sueño de vida, también darse un respiro en el tiempo para terminar 3 proyectos personales de vida que tenía y que estaban en mora y que no me tenían tranquilo. Uno era terminar un proceso de maestría para una clase que quiero dictar en temas de política, pero sobre todo enfocada en las nuevas tendencias, en la inteligencia artificial, en los nuevos modelos de gobierno basados netamente en tecnología y cómo aprovecharla para el servicio de los demás. Tenía un curso de inglés que hace mucho estoy estudiando para terminarlo. Yo sueño con ser presidente de la República y me parece importante ser bilingüe para ese entonces. Y tenía tercero el sueño de escribir un libro que llevaba varios años y que lo había postergado y que me permitió en este año y medio después de la alcaldía seguirlo haciendo. Entonces ahora soy escritor, deportista, sigo trabajando y tengo la satisfacción de estar cumpliendo tanto mis metas personales como también las profesionales. Bueno, ahora sí, metámonos al rancho, dice alguien, nos vamos a meter a su cocina. Giancarlo Gerometta, italiano. Burbano, pastoso. Esa mezcla entre italiano y pastoso. ¿Cómo lo toman? Decían mis amigos que soy como un cuy a la boloñesa. Debe ser bueno, ¿no? Sí. Mire, Fechito, esta Mosquera da para todo. Mis abuelos llegaron en el año 48 aquí a Mosquera, huyendo en la Segunda Guerra Mundial. Ojo con eso, que no es un dato menor, lo cuento en el libro. Una pequeña pregunta, ¿de qué parte de Italia eran los Gerometta? Ellos son del norte de Italia, de un pueblo que se llama Vito Dacio, que es de... ¿Romaña? No, de Udine, un poquito más arriba de Romaña. Pegado con Austria. De hecho, mi abuela hablaba un dialecto que era italiano-alemán particular, y allá eran. Y venían con una familia que es la familia Perezón, que son reconocidos en Colombia por muchas cosas, una familia muy querida, pero porque tienen un restaurante en La Calera que se llama El Tramonti, y porque el padre Mario Perezón era tesorero de los salesianos y fue el que nos ayudó a donar todos los terrenos donde hoy funciona la biblioteca. Perezón, Juan XXIII. Él tuvo que haber sido... Juan XIII es el colegio. León XIII. León XIII. Él estuvo allá. Que incluso, desgraciadamente, hubo un accidente con esos muchachos aquí cerca de Mosquera. Pues claro, ellos tuvieron un accidente muy grave, pero el padre Mario fue el que nos dejó este legado del ejercicio. Entonces mis abuelos, huyendo de la Segunda Guerra Mundial, hambruna, muerte, desolación, tristeza, falta de esperanza, ¿a dónde vamos? Pues la familia Perezón dice, nosotros tenemos un vínculo muy grande con los salesianos, y hay una comunidad salesiana en Mosquera desde 1903, pues arranquemos para Mosquera. Pero eso no es como ahora, cogemos un transatlántico o nos cogemos el Tito. No, mi abuela, una pobreza, en cualquier barco, llegan por Venezuela, entran, y usted imagínese, no solo es un viaje para cruzar el Atlántico, sino para olvidarse por completo de sus raíces y de su familia. Eso es muy doloroso. Y por otro lado, mi abuela ecuatoriana, mi abuelo ecuatoriano, mi abuela pastusa de Ipiales, le ofrecen un trabajo aquí muy afín además con todo ese tema de Mosquera y demás en Telecom. En esa época todo era Telecom, y acuérdense que nos mandábamos los mensajes por Telegrama. El telegrama. El Marconi. Sí. El Marconi, que es el Twitter y el mensaje de texto antiguo, pero con la diferencia que uno le tocaba tratar de reducir las palabras, porque por palabra le cobraban. Sí. Entonces era te quiero, punto, te extraño, punto, cásate conmigo. Ahora, porque antes era todo escrito, ¿no? La poesía. Entonces allá llegan. Entonces imagínense lo que tuvo que pasar para que mis abuelos llegaran de Italia a Mosquera, y mi mamá de Pasto y de Ecuador a Madrid. Y entre Mosquera y Madrid se conocieron mis papás, se hicieron novios, después esposos, y ahí nacimos mi hermano y yo. Esa es la historia. Yo tengo una nacionalidad italiana por mi papá. De hecho, mi mamá estaba muy contenta ayer porque le dieron la nacionalidad a ella. Pero seguimos siendo colombianos. ¿Y sabe cómo se mide eso? Partido Colombia-Italia. Pelea de boxeo Colombia-Italia. Partido de voleibol Colombia-Italia. Pues adivina a quién le voy, pues a Colombia. Claro, cuando quedamos campeones del mundo lo celebré como un gran logro, pero en el fútbol me refiero, pero obviamente el lado colombiano y la sangre jala muchísimo. ¿Aún tiene vínculos con Italia, familia? Sí, de hecho mi hermano
y yo creo un grupo que se llama Yerometas alrededor del mundo y tengo muchos contactos en Argentina, contactos en Europa, Italia y Francia. De hecho, cuando mi abuela llegó, una vez en el pueblo que era mi abuela, le llegó un telegrama, un terremoto y le dijeron, aquí era la casa de su abuelo, ¿qué quiere hacer con la casa? Y mi abuela dijo, pues ya, yo no voy a volver por allá, pues cojan. Pero mi papá tiene vínculo con una prima, ya está, pues ya, con pasados los años los dos, pero no se pierde el contacto y por más de que las distancias hoy, gracias al internet y la tecnología, permiten que nos sigamos hablando y que nos cuenten la historia de los Yerometa y de los Ciuti, que es la familia de mi abuela materna. Usted es muy amiguero. ¿Quiénes son sus amigos en la vida? Vea, mire, le voy a contar una infidencia de vida. Yo soy una persona, yo disfruto mucho el contacto con las personas. Para mí eso es vida. Lo necesito porque parte de mi personalidad necesita eso. Por eso creo que si me encuentro con una persona la saludo 10 veces porque para mí hace parte fundamental. Pero en mi esencia yo soy muy solitario. Yo tengo una vida solitaria y además no me molesta en la intimidad. Yo leo mis libros, yo escribo solo, me puedo ir a un teatro solo. No digo que lo haga permanentemente porque también tengo unos amigos increíbles de la vida, amigos que he conocido en lo del colegio, de la política, personas que siempre han estado conmigo, pero la soledad ocupa un lugar muy importante dentro de mi vida y dentro de mi desarrollo. Hablemos de su papá. ¿Usted comparte un amor con su papá? Varios. Mi mamá, el fútbol. No, pero tienen un amor muy común, que lo protegen, que lo cuidan, que lo comparten, que se es bueno. Harry. No, pues imagínese, Harry para mí ha sido un compañero de vida, mi perro. No, el verdadero Harry. El verdadero. Porque hablemos de Harry 1 y Harry 2. Tenemos Harry primero y Harry segundo. Es como una dinastía de Harrys. No tenemos mucha invención inventiva para ponerle nombre al perro. Pero este perrito me lo regalaron, se nos murió Harry. Y para las personas que queremos las mascotas, cuando se muere un perro, pronto es terriblemente doloroso la pérdida de un perrito. Duele en el alma. Lo queremos como un miembro de familia. Yo soy respetuoso con los que no comparten eso, pero también soy respetuoso con los que sienten el amor de un animalito como si fuera un ser viviente, que lo es, pero además que compartimos emociones. Y muere Harry primero, que era muy apegado a mi papá, y a mí en un cumpleaños me da el mejor regalo que me han dado en mi vida, que es Harry segundo. Harry II era una cosita chiquitica y cuando Harry llevaba muerto unos meses, mi papá no quería tener más perro. ¿Y ambos de qué raza eran? Una especie de schnauzer. Ah, ok, ya sé. Y Harry pues se volvió parte de la vida. Imagínense, les cuento esa historia. Era mi cumpleaños, me había tomado unos tragos, me lo dan en una caja y yo tengo una costumbre, es que cuando me dan un regalo, yo lo muevo a ver qué es. Pues ahí creo que dejé al Harry turuleto, porque lo moví. No, que no lo muevo. Y cuando salió el Harry, pues todo esvirulado. Se ha vuelto parte fundamental de nuestra vida. Lo acompañamos, mi papá lo pasea todo el día, yo lo paseo cuando estoy en la casa, lo cuidamos, lo queremos. Hace poquito, en diciembre, casi se nos muere. Él ya va a cumplir 13 años, le sacaron un tumor muy grande de la barriga, casi el 10% de su peso. Él pesa 12 kilos y le sacaron un tumor de 1,2 kilos. Está muy bien, pero ya los años se le notan y prepararse para ese momento de la partida va a ser muy duro. Pero yo sí le digo a todas las personas, si pueden tener una mascota en su casa, háganlo, ténganlo. Que la partida es muy dolorosa, sí, pero los momentos de alegría, mire, un perrito, usted puede llegar a la hora que sea, siempre lo recibe con amor. Por eso que duran tan poquito. Ellos son solo amor. Ese perro, uno puede llegar a la hora que sea, sale feliz a recibirlo, le bate la cola. Saben cuando uno está triste, saben cuando uno está contento. Solo les falta hablar y es literal, pero tienen una capacidad de amar y de perdonar que es increíble. Mire, yo les pongo un ejemplo, siempre le digo a las personas. Cuando en Colombia era la época de los secuestros, que desafortunadamente todavía hay muchos secuestros, pero cuando regresaban a las familias, las personas los abrazaban y no los querían soltar. Nosotros deberíamos ser exactamente igual, pero no por un secuestro, sino todos los días. Si yo llego a la casa, debería llegar a abrazar a mi papá y a mi mamá como si fuera el último día, como pasaba en los secuestros. Pues eso hacen los animalitos. Todos los días celebran con el alma cuando usted llega. Sí, eso es cierto. Y eso es un regalo. ¿Sabe quién? Eso es Dios. Esa capacidad de amar solo la puede dar Dios. Usted es una persona muy joven, usted ya, digamos, su familia es su papá, su mamá, usted se casó, tiene hijos. Yo ya no soy tan joven, ya tengo 47 años, me siento muy joven y con vida después, además del libro, después de la muerte. Es una segunda oportunidad que vivo con mucha intensidad.
Yo me casé, pero no tuve hijos, me separé, entonces prácticamente mi familia es mi papá y mamá, mi hermana, que está casado y que tiene 2 hijos, y Harry. Ese es mi núcleo familiar. Por supuesto tengo unos primos que adoro con el alma, unos tíos y unas tías que quiero, pero mi círculo familiar somos nosotros, y de hecho, a pesar de que yo vivo solo, todavía tengo un vínculo muy grande con mis papás. Soy apegado a ellos, soy bombril, lo digo con orgullo. Y también, así como les di el consejo anterior, les quiero compartir: si tienen a sus papás vivos, disfrútenlos. No nos gusta porque los papás son sobreprotectores, siempre lo han sido, y más en las épocas de antaño, donde uno llegaba a la casa y uno a veces le pide que lo cuiden. Por ejemplo, mi mamá no me deja salir sin el agua bendita en la cabeza, y eso es una mezcla, eso es una muestra absoluta de amor. Y súmele a eso que los papás también tienen muchas formas de mostrar el amor, y otra es la comida. Cuando almuerzo con mi mamá, eso es multicalórico: arroz, papa, yuca, plátano, carne. Pues si usted nos acaba de revelar un secreto que nadie sabe. Casado, separados, otra cosa. Casado por lo católico. O sea, usted no sabe si se casó por lo católico, por lo civil o por lo bruto. Podría ser. Creo en la institución del matrimonio. Yo creo que las familias deben tener un vínculo de unión fraterno. Me parece que dentro del marco de la religión es válido el marco civil. Eso fortalece los vínculos familiares y genera muchísima más fortaleza y le da unas bases mucho más sólidas. Recuerdo que los dos íbamos hablando de ese cambio, que íbamos a hacer el cambio. Que usted se pone la camiseta de Santa Fe y yo me pongo la de Millonarios y salimos en el periódico. Hagámosla, Perchito, mire, el próximo lo pone así sea en la primera página. Yo sí, feliz. Sobre todo por mandar un mensaje. Sí, claro, claro. Es que la idea es esa. Mire, cuando usted ve el libro, hay un capítulo, yo lo coloqué: el país que todos quisiéramos vivir, y en mi caso gobernar. Y le quiero hablar de una cosa que hace parte de nuestra psiquis, que hace parte de nuestro código genético, de nuestra esencia como seres humanos. Y es que nosotros vivimos totalmente polarizados en Colombia. Y lo malo de los polos que se necesitan, mire la geografía. Todos los extremos son nocivos. Pero cuando no logramos buscar un canal y cuando tratamos de resolver las diferencias a punta de violencia y odio, pues estamos viviendo, vivimos la patria boba desde la independencia, sí. Después vimos la guerra partidista, después la guerra liberales y conservadores, y vamos a llegar el día en que vamos a pelear con las máquinas si no logramos entender. Y si enviamos, Ferchito, ese mensaje, una camiseta, porque es que mire lo absurdo que puede llegar a ser esto. Usted coja Santa Fe hoy, Mosquera, Marmolejo, Rodallega, Torres, cójalos hoy y póngale a ese equipo que usted está apoyando hoy, y póngale la camiseta de Millonarios, y los de Millonarios cojan a Montero, a Falcao, y póngale la Santa Fe, y usted termina apoyando a su equipo de la camiseta. Es un simple trapo, eso no tiene, nos genera empatía. Qué chévere celebrar un gol, un gol es una vaina increíble. No sé por qué nos gustan tanto a los hombres, pero Fechito, se acaba el partido y suerte, que vamos a estar peleando por ese tema, y nos hemos matado, nos hemos violentado, nos hemos insultado. Eso debe parar. Entonces, Fechito, yo asumo el reto, así como lo decía en política. Yo soy de la U y tengo amigos increíbles del Pacto Histórico, tengo amigos increíbles del Centro Democrático, tengo amigos increíbles del Maíz. Inclusive cuando tuve la posibilidad de ser alcalde tenía casi 9 partidos políticos que me apoyaban, desde el ASI hasta el Liberal, desde el Conservador hasta el MIRA. Y para mí nunca ha sido un obstáculo, porque estamos cansados los colombianos de tanta división, de tanta polarización, y de resolver nuestros problemas a punta de insultos, a punta de violencia, a punta de sangre. Bueno, aquí ya quiero coger precisamente a hablar del libro, y lo voy a ligar con algo que usted mencionó hace un rato, que me sorprendió, espero que gratamente. ¿Usted quiere ser presidente? Es que imagínese el libro, Perchito, que me lo preste un segundito. Le voy a contar la historia, porque mucha gente me dice: ¿de dónde sale Regresando a la Muerte para ser presidente? Solo el libro. Solo el libro. Eso. Aquí se los muestro para que, además... ¿Cómo se llama? El libro se llama Regresando a la Muerte para ser presidente. Entonces la gente me dice: ¿y ese nombre dónde salió? Puede haber salido de muchas partes. En el caso particular de este libro, el nombre se lo debo al doctor que salvó mi vida.
Imagínense que yo tuve un accidente muy grave, después se los contaré porque además cuenta la historia sobre la vida y la muerte, sobre el túnel, sobre lo que hay entre este mundo de los vivos y el mundo del más allá, que nunca lo quise contar porque para mí es un tema demasiado íntimo, pero después de los años dije, voy a arriesgarme a que la gente con fe y esperanza sientan que la vida del más allá está llena de cosas muy lindas. Pero cuando yo regreso a la muerte, yo estaba con mi mamá en las calles de Bogotá y me iban a tratar de robar, y por defenderle y por defenderme me dieron una puñalada aquí en la avenida arteria subclavia. Esa es una herida casi mortal, y sobre todo en las condiciones, porque como estábamos de un choque físico, el corazón estaba acelerado. Cuando me hacen el corte, sale como un hidrante de sangre, una cosa aterradora. El tema de la sangre es demasiado complejo porque arde, la sangre arde, y más en un momento de esos. Y escalofriante también. Dicen que la sangre es escandalosa, pero además de escandalosa, era como si hubieran abierto un hidrante, una llave. La tengo al lado del corazón, el corazón bombeando a 1000 después de un choque físico. Sale chorro. Mire, yo no llevaba más de 5 segundos y estaba completamente lavado en sangre. Y usted siente que la sangre lo quema. No duele, porque por el momento la herida, usted no siente dolor, pero si ve el chorro de sangre, usted siente el calor y empieza a percibir que se le está yendo con la sangre la vida misma. Y no se me está yendo sola, se me está yendo delante de mi mamá. Yo estoy cerca de Unicentro, la clínica más cercana es la Fundación Santa Fe. Un día de diciembre, 17 de diciembre, a las 6 de la tarde, pues llegar era casi imposible. Cuando yo me subo al carro, yo pierdo la conciencia y empiezo a mostrar signos de descerebración, torcer las manos, los pies, pupilas dilatadas. Mi mamá lo que hace es colocarme la mano encima, colocar la mano dentro de la herida para evitar que la sangre, y yo llego a la clínica y me dicen prácticamente, denle un vaso de agua a la señora que no hay nada que hacer. Sin embargo, llego a la Fundación Santa Fe, un 17 de diciembre, novena, era la novena de los cirujanos. Dios está presente en todos lados, digo, milagros. Me intervienen por un ejercicio, pues, ética médica, con las esperanzas por debajo del 5%. Yo tengo un paro cardiorrespiratorio en medio de la cirugía. Me muero, varios segundos literalmente muerto. Me hacen reanimación directa del corazón y pues vuelvo a vivir después de muerto médicamente, de regresar, pero sobre todas las cosas me habían recuperado, me habían estabilizado, pero como tenía los signos de descerebración, era más del 90% seguro que yo iba a quedar como un vegetal, porque eso no es un tema de opciones, no es un tema de oportunidades, opciones, es un tema biológico. Si el cerebro deja de recibir sangre, ya, por una milésima de segundo, un niño chiquito que no irradie y haga la irrigación en su cerebro por una milésima de segundo, ya va a tener problemas por una milésima de segundo. La meningitis. El hecho es que me salvan, me estabilizan, y el médico le dijo a mi mamá 72 horas para saber que él se pueda curar. Muy seguramente no, o si no va a ser un vegetal, muerte vegetal. Y pues otro milagro de Dios. A las 12 horas yo ya me había despertado, totalmente ido, conectado como un robot, 1000 máquinas, tuve tórax, sangre, me han metido sangre por los tobillos, por el cuello, por todos lados. Sin embargo, había vuelto a vivir. El cerebro empezaba a reaccionar, y el médico, cuando ya tengo yo algo de conciencia, me dice que había sido uno de los casos más difíciles que había atendido en su vida como cirujano, que Dios me quería mucho y que había obrado un milagro, y que él creía que yo había regresado para algo muy importante, y que él me decía, yo creo que usted regresó para ser presidente. Pues, ¿Quién le dijo? Él me lo dijo, literal. Entonces a mí, a los 15 años, cuando yo tenía 15 años, que me digan esa palabra, pues yo dije, esto está muy raro, esto puede ser una frase de cajón, pero por encima de todas las cosas yo lo entendí que era como una responsabilidad que me había dicho el médico: hermano, Dios a usted le dio una segunda oportunidad, vaya, coja su vida nueva y aprovéchela y haga cosas buenas. El nombre de presidente puede sonar muy político, pero es un poco más allá. Era la invitación del doctor a decirme: hermano, usted puede ser lo que usted quiera
pero vaya y disfrute y aproveche esta segunda oportunidad. No, Haga algo por los demás. presidente de la República. No presidente de la República. Sin embargo, Literalmente presidente, ¿no? lo que pasa, y lo explico en el libro, para uno cuando se dedica a la política, pues el cargo más importante es ser presidente. Usted, por ejemplo, le puede decir, Perchito, ¿usted qué quiere ser? No, yo quisiera ser presidente de la RAI, o yo quisiera ser presidente, o quisiera ser el jefe de prensa del presidente de O el Alemania, gobernador. o el gobernador. Ese es el mensaje. Vaya, hermano, con su segunda oportunidad. Dios lo quiere mucho, disfrútela y lo tiene para cosas grandes. ¿Y cuáles son las cosas grandes? Pues haga las cosas de corazón, luche, inténtelo, pero fíjese que a lo largo de la vida empezaron a tomar sentido esa frase. Yo nunca tenía en mi vista la opción de la política. Yo quería construir puentes, volar aviones, quería convertirme en un explorador, qué sé yo. Pero ahí es donde aparece la historia de vida, Nicolás, cuando éramos niños, hablar de la alcaldía. Y les cuento ya para resumir la historia, tuve la posibilidad de ser diputado, fui presidente de la Duma Departamental, fui presidente de Confadicol, después fui alcalde, fui presidente de la Federación de Municipios, fui presidente de Flagma, ahora soy presidente suplente del Consejo de Administración del conjunto. Mejor dicho, empieza a tomar, y yo les digo una cosa, no sé si lo vaya a lograr, no sé si va a ser presidente de la República. Lo que sí tengo claro es que nunca lo voy a dejar de intentar, porque de lo contrario, nada de esto habrá valido la pena. ¿Por qué recomienda leer usted este libro? ¿Qué mensaje realmente le quiere dejar usted a la gente? Primero, es un libro absolutamente positivo. Positivo. Yo, y lo digo muy brevemente, nosotros los seres humanos preferimos quejarnos que actuar. Nosotros estamos reclamando todos los días milagros y que pase algo extraordinario. Y yo siempre les digo, cuando yo tuve mi segunda oportunidad, me di cuenta que el milagro más maravilloso era la vida misma. Y que la vida misma se da todos los días, en cada segundo y con cada amanecer. Entonces, cuando les digo, lean este libro, de verdad que vale la pena, porque se van a encontrar primero con mi historia de vida, sobre la vida y la muerte y sobre lo esperanzador que puede llegar a ser estar en la vida o en el mundo de los muertos, pero para eso se necesita vivir una vida intensa y plena en esta vida de los vivos. Pero además de eso, porque tratamos de descubrir que todas las personas tenemos algo bueno que dar, algo bueno que mostrar, que somos testimonio, que todos tenemos una historia que vale la pena contar, que no necesitamos ser brillantes para algo, sino que tenemos siempre algo que nos hace únicos y especiales. Y les aseguro que leer este libro les va a abrir muchas puertas para pensar positivo, para dejar de lado la tristeza, el dolor, que no es fácil, pero sobre todo para regresar de su muerte interna, de su muerte personal, de su muerte espiritual, y por supuesto estar listos para un cambio de vida, porque es que nos puede pasar a todos. Y yo les aseguro que aquí van a encontrar muchísimas herramientas para hacer de el segundo siguiente a leerlo algo mejor de su existencia. El libro, bueno, ¿dónde lo adquirimos? Usted me dice, compren el libro. ¿Dónde lo adquirimos? Estamos, mi querido Fercho, estamos en un ejercicio, lo lanzamos en la Feria del Libro. Imagínense esto para un escritor, uno nuevo, que nunca ha escrito un libro, y tener el lanzamiento en la Feria del Libro fue un motivo de mucha alegría y mucha satisfacción. Yo le contaba a alguien, eso es como el ciclista amateur que corre el Tour de Francia, y así llegue un mes después del ganador, que ojalá sea Egan Bernal, o Richard Carapaz, que está muy bien, o el mexicano que está hoy por hoy liderando. Así hubiera llegado un mes después, pero corrí el Tour de Francia. Yo ya estuve en la Feria del Libro con mi libro, vendimos muchas unidades del libro a grandes amigos que pasaban y lo encontraron, pero también personas que les llamaba la atención el tema de regresar de la muerte. De hecho, la carátula y todo tiene que ver con ese desprendimiento de la vida para volver. Estamos vendiendo en algunos puntos, aquí en Mosquera lo vamos a vender en La Mulata, pero desde la semana entrante vamos a tener puntos de ventas digitales, vamos a estar en librerías y vamos a estar también en un punto aquí en el municipio de Mosquera, y los vamos a llevar a domicilio para las personas interesadas. Casi no lo regalo porque la idea es que el libro, la plata que recojamos con el libro, vamos a donarlo a fundaciones benéficas, personas que, una fundación de abuelos, que están a punto también de morir y que merecen una segunda oportunidad, pero sobre todo de niños con enfermedades huérfanas y enfermedades terminales que quieren regresar de una muerte que los tiene en ese ejercicio. Y fíjense en algo en esto, me refiero no solo a la muerte física, y es para que me ayuden a divulgar ese mensaje. La muerte física es una realidad, a todos nos va a corresponder. Tarde o temprano estaremos
O yo acompañando a Fercho, o Fercho acompañándome a mí, o a Rolando, pero va a llegar. Sino que todos los días tenemos también muchas muertes nosotros. Tenemos muertes espirituales, perdemos la fe, perdemos la espiritualidad, tenemos muertes psicológicas. Estamos siendo presa hoy de la depresión. Estamos mirando un estudio que me contaban en estos días sobre algunos procesos que posiblemente aceleraron la situación y por qué después de la pandemia la gente tiene tantos conflictos psicológicos. Los niños, por supuesto, que la vivieron, pero también los grandes. Y tenemos una cantidad de muertes en nuestra vida, de personas cercanas y que nos dicen, que nos llevan a la oscuridad. Pues tratemos de ser luz, y por eso creo que esta es una herramienta muy bonita y muy importante para regresar no solo a la muerte física, sino salir de las cosas que nos tienen mal, que nos tienen allá en el foso y que nos van a permitir en un trampolín de vida ser cada vez mejor, para ser fuente de inspiración, alegría, sonrisas, que la gente nos vea con amor y que nos recuerde con algo bonito y no con tristeza y con desolación.